Bienvenidos, mi nombre es Martín Lozano y en esta serie de videos llamado Ya Entendí, pretendo explicar temas de finanzas, estadística y programación en R. En esta ocasión tenemos el siguiente tema, es la estimación muestral de la volatilidad no condicional. Este ejemplo está aplicado al índice Standard & Poor's 500. Considero que es para finanzas un nivel intermedio y para estadística y para R son niveles fundamentales. Bueno, pues como dije, el objetivo básicamente es estimar la volatilidad no condicional de los rendimientos del Standard & Poor's 500 utilizando datos históricos de precios diarios. Podríamos utilizar otra frecuencia de precios o de valores, en este caso porque es un índice, o podríamos utilizar también otro tipo de activo financiero. En general, cualquier activo que tenga un precio, podríamos sacar su respectivo rendimiento, su respectiva varianza y por consiguiente su respectiva volatilidad. En este caso es sobre el Standard & Poor's 500. En esta presentación que tengo para ustedes, calculé los rendimientos como cambios porcentuales y como logaritmos naturales. Son dos metodologías prácticamente equivalentes y este ejercicio nos puede ayudar a visualizar, a comprobar que efectivamente, aunque las metodologías son algo distintas, el resultado final es prácticamente el mismo. El cálculo de esta volatilidad puede ser utilizada como insumo cuando estamos estimando otros modelos financieros, en particular Black-Scholes para evaluar opciones europeas, Markowitz cuando estamos calculando carteras eficientes, valor en riesgo, algunas especificaciones de valor en riesgo, no todas, pero algunas, Monte Carlo cuando hacemos simulaciones, Random Walk, Geometric Brownian Motion, Vasicek, el modelo de riesgo de crédito de Merton, el CAPM, el modelo APT, todos estos y más utilizan como insumo de volatilidad esta que te voy a explicar en esta ocasión, en este video. Empezamos con los paquetes. Necesitamos estos paquetes, son 5. El primero básicamente es para poder descargar los datos de los activos financieros. Los siguientes 3 es para poder manipular estas bases de datos que tenemos. Y el ggplot 2 es para graficar. Entonces, vamos allá. Lo primero que necesitamos son los datos. En este caso, decidí descargar datos del SP500 del 10 de julio del 2015 al 10 de julio del 2020. Cuando haces esto, R descarga varias columnas de datos. En este caso, yo solamente necesito 2. La fecha y el precio de cierre. Con eso tengo. En la línea número 4 es para mostrar una tabla con un formato bonito. Y tenemos el siguiente formato, la siguiente tabla. Como ves, a pesar de que son más de 1000 datos, estoy resumiéndolos en esta tabla de 8 renglones. Los primeros 6 renglones son los primeros de la lista, las observaciones más antiguas, y los últimos 2 renglones son las observaciones más recientes en mi base de datos. Entonces lo hice simplemente para que en una tabla compacta yo pueda ver los primeros datos y los últimos y que yo sepa que estoy haciendo las cosas bien en una tabla muy compacta. Por lo pronto tengo los datos que requiero y continuamos entonces con el procedimiento. Algo que normalmente me interesa es la visualización de los datos. En este caso tengo un código bastante simple que me permite graficar en línea como una serie de tiempo el índice Standard & Poor's.
Y eso me puede servir para poder darme una idea de qué tan volátil es este índice accionario en este periodo en particular. Muy bien. Este es, digamos que mi sujeto de estudio. Y mi sujeto de estudio tiene periodos de baja volatilidad. Por ejemplo, relativa baja volatilidad. Por ejemplo, observa entre el 2017 y 2018, tiene una tendencia positiva, pero la volatilidad pues no es muy significativa. Sin embargo, entre el 2018 y el 2019 la cosa cambia. Tenemos una volatilidad más pronunciada. Del 2019 al 2020 también hay periodos de volatilidad. Y lo que pasa de 2020 en adelante es una locura. Tenemos cambios muy abruptos en los valores del índice SP500. Muy abruptos, con lo cual tenemos un poco de todo en este periodo del Standard & Poor's 500. El objetivo al final de este video es calcular una volatilidad, un valor único que resuma esta volatilidad que estoy observando en este índice. El siguiente paso es calcular los rendimientos. Y como había anunciado desde el principio, son dos metodologías que nos dan como resultado valores de rendimientos numéricamente muy parecidos. En la primera parte tengo el rendimiento logarítmico. Aquí está. Esta es la sustitución. Y este es el valor del rendimiento del primer periodo. 1.10, 05, 26, 85. Aquí tengo el rendimiento calculado mediante un cambio porcentual simple. Hice una pequeña simplificación de la fórmula. Aquí está la sustitución. Y aquí está el valor final. En este caso me da 1.10, 66, 04, 92%. ¿Vale? Lo escribí en términos decimales, pero lo estoy explicando en términos porcentuales, recorriendo el punto decimal 2 lugares hacia la derecha. ¿Cómo hago esto para todos los valores? Más de 1200 que tengo. Bueno, pues con código computacional se hace muy sencillo. Primero, en la línea número 2, estoy creando un índice que se llama I, y este índice me va a servir porque eventualmente requiero conocer claramente cuántos valores tengo en mi base de datos. Bueno, esta línea número 2 en mi código me va a servir para eso. Es un contador, básicamente. En la línea 3 y en la línea 4 tengo el cálculo del rendimiento mediante el método logarítmico y mediante un cambio porcentual simple. Y estas dos líneas que parecen tan inofensivas, pues hacen todo el trabajo que necesito. En la línea número 6 es una vez más mostrar la tabla con esta nueva información de los rendimientos. Y el resultado queda como lo que sigue. Primera columna fecha, segunda columna valor del índice, tercera columna este contador, en este caso del 1 hasta el 1259. Tenemos 1259 valores del Standard & Poor's 500. Y tenemos en las últimas dos columnas los rendimientos en logarítmico y en cambio porcentual. Pues observa las columnas últimas para que puedas verificar que efectivamente, a pesar de que son metodologías ligeramente distintas, pues el resultado numérico es prácticamente el mismo. Como había anunciado, después de calcular estos rendimientos, tendríamos que calcular las diferencias al cuadrado con respecto a la media. Pero antes voy a mostrar la visualización de los rendimientos. Aquí lo tienes. Lo que traté de hacer aquí fue tener
un mismo gráfico y dos paneles, de tal manera de que se pudiera comparar fácilmente el de arriba y el de abajo, los valores de los rendimientos calculados mediante estas dos metodologías. Entonces, esta parte nueva se encuentra, o esta parte innovadora se encuentra en la línea número 13, en donde le pido que utilice esta Facet Grid. Básicamente lo que hace es separar un mismo gráfico en varias partes, y eso ayuda a la visualización. Primero voy a identificar estos periodos que había dicho antes, ¿no? Como del 2017 al 2018, efectivamente los valores de los rendimientos pues no muestran cambios abruptos. Parece ser que fue un año con volatilidad relativamente baja. En el 2018 al 2019, bueno, en perspectiva la volatilidad no es tan alta, pero es definitivamente más alta que la del año pasado, 2017-2018. Es decir, los cambios son más abruptos. Y lo que pasa a partir del 2020 es la locura. Los cambios son significativamente distintos. Los incrementos son mucho más altos y los rendimientos que van hacia la baja, las caídas del índice son mucho más pronunciadas. Bueno, pues aquí es donde tenemos la volatilidad más significativa de este índice, al menos en esta serie de tiempo, ¿no? Con lo cual, lo que vi antes en los precios o en los valores del índice, ahora se confirma con esta serie de tiempo de los rendimientos. Bueno, la parte de arriba son los rendimientos logarítmicos y la de abajo en cambios porcentuales, y por eso parece ser que es pues prácticamente el mismo gráfico, ¿no? No lo es, pero pareciera que es idéntico. Bien, continuamos entonces. Pues aquí lo tenemos. Esta es la fórmula de la volatilidad que quiero calcular. Como ves, es prácticamente la fórmula de una varianza, como la vemos en estadística. Y lo primero que quisiera calcular, en lugar de hacerlo todo en un mismo código, lo voy a hacer por partes. Y la primera parte que voy a mostrar son las diferencias al cuadrado. Me refiero a las diferencias de los rendimientos con respecto a la media al cuadrado. Ok. Para poder hacerlo, bueno, tengo una anotación aquí previa sobre el valor de I. Y declaro que el primer valor válido de I es 2. Y la razón principal es que cuando calculamos los rendimientos debemos de recordar que perdemos una observación. Y esa es la razón por la cual digamos que mi primer valor válido de I es 2. Ok, una vez hecha esta aclaración, en la línea número 1 y en la línea número 2, calculo las respectivas medias de ambos rendimientos. En la línea número 4 y en la línea número 5, calculo las diferencias al cuadrado. En la línea número 6, pues simplemente quisiera mostrar una versión más compacta de la tabla, y por eso solamente muestro la fecha, el contador y las respectivas diferencias al cuadrado. Y en la línea número 8 tengo el código para mostrar la tabla en un formato decente, bonito. No hay mucho que decir, salvo que tenemos 1258 observaciones en estas diferencias. Recuerda que perdemos una observación. Y que las últimas dos columnas siguen siendo muy parecidas. Una vez que tenemos estas columnas ya calculadas, podemos proceder a hacer la respectiva sumatoria y a dividirlas entre n-1. Este es la culminación de mi metodología. Repito una vez más la fórmula de la estimación muestral de la volatilidad no condicional. Es esa.
Y lo que me faltaba era hacer esta sumatoria y dividirla entre n-1. Eso lo hago en la línea número 4 y en la línea número 5. La sumatoria dividida entre el número de observaciones menos 1. Aquí está. Estos valores son valores de una varianza. Normalmente cuando decimos volatilidad en finanzas, lo asociamos con la desviación estándar. Esa es la razón por la cual calculo la volatilidad diaria como la raíz cuadrada de la varianza diaria. También es verdad que en muchas ocasiones declaramos, mostramos, reportamos la volatilidad anualizada. Y para calcular la volatilidad anualizada, pues lo que tenemos que hacer es multiplicar la volatilidad diaria por la raíz cuadrada de 252, en donde 252 representan los números, el número de veces que cotiza este índice en la bolsa. 252 días de todo el año. Y ya podemos decir, bueno, en el caso de los rendimientos logarítmicos, la volatilidad anualizada del Standard & Poor's, en este periodo en particular, 19.48%. Y en el caso de haberlos calculado como rendimientos, como cambios porcentuales, 19.37%. No es gran diferencia, pero la idea es que este valor fijo representa, sintetiza, resume la volatilidad que hemos visto en los gráficos. Y también estos valores pueden ser un insumo muy importante para cuando estás estimando otro tipo de modelos financieros. Con esto, entonces concluimos. Bien. Uno de los aprendizajes que tenemos aquí es que los rendimientos logarítmicos y los que se calculan mediante un cambio porcentual generan resultados prácticamente idénticos. También es importante decir que este enfoque no condicional asume una volatilidad constante. Ese 19% asumimos que es constante en todo el periodo. Y por lo tanto, no captura la naturaleza dinámica y heteroscedástica que observamos en los mercados financieros. Yo lo hice a propósito. Estuve indicando los periodos de baja, media y alta volatilidad. Y lo hice tratando de comunicar que esa volatilidad no es constante. Pero en este caso en particular, del cálculo de la varianza no condicional, asumimos que es constante. Esta es una estimación útil para poder estimar muchos modelos financieros, con lo cual es muy importante también saber cómo estimarla correctamente. Y esta es la forma correcta de estimar la volatilidad no condicional en un contexto de finanzas. Muy bien. Bueno, pues con eso concluimos otro video de nuestra serie de videos Ya Entendí. Espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias. Hasta la próxima.